Cuando dejé el orfanato. Me dijeron que todo lo que tenía era una cueva inútil en medio de una tierra vacía. Me propusieron venderla y empezar de cero. Pero lo que encontré dentro de esa oscuridad lo cambió todo. El día en que Maya Rivera cumplió 18 años no hubo velas, ni pastel, ni abrazos. Hubo una oficina gris con luz fluorescente y un reloj que marcaba las horas con una puntualidad indiferente. Hubo una mesa de metal, una silla de plástico y una carpeta azul con su nombre impreso en letras negras. Y hubo un silencio administrativo que sonaba más fuerte que cualquier celebración. Durante 12 años, su vida había estado organizada en expedientes. Había sido un número en una base de datos, un caso en seguimiento, un traslado aprobado, una evaluación pendiente. Aquella mañana, en la oficina del Departamento de Servicios Sociales del Estado de Washington, el aire olía a papel viejo y café recalentado. La trabajadora social que la había acompañado los últimos meses le explicó, con una voz ensayada y cansada, que oficialmente dejaba de ser responsabilidad del Estado. Le entregó su certificado de nacimiento, su tarjeta de seguro social y un sobre con un pequeño estipendio de salida. Todo estaba en orden, todo estaba firmado. Maya sostuvo los documentos con ambas manos. Eran livianos, demasiado livianos para pesar lo que significaban. A sus pies descansaba una caja de cartón con sus pertenencias, 2 pares de jeans, 3 camisetas, una sudadera desgastada y un par de fotografías que había guardado a escondidas durante años. No eran muchas cosas, pero eran todas las suyas. Esa caja era el inventario de su adolescencia. Cuando la trabajadora social deslizó un segundo sobre la mesa, Maya apenas levantó la vista. Escuchó la palabra herencia como si fuera una palabra extranjera. Le explicaron que su abuelo, Thomas Rivera, había fallecido años atrás y que había dejado a su nombre una propiedad en el este del estado, 5 acres de tierra, una cabaña deteriorada y una formación natural de cueva. El tono con que lo dijeron transformó cualquier posibilidad de ilusión en una advertencia. La tierra no era apta para cultivo. No tenía acceso a servicios básicos. Su valor comercial era prácticamente nulo. Dentro del mismo sobre había otra hoja, más reciente, con el membrete de una empresa llamada North Canyon Resources. Ofrecían $7,000 por el terreno, un acuerdo rápido, sin complicaciones, dinero inmediato, $7,000. La cifra quedó suspendida en su mente como una tabla de salvación. Con ese dinero podría pagar el depósito de un pequeño apartamento en la ciudad, comprar muebles de segunda mano, inscribirse en cursos comunitarios. Podría empezar, por fin, una vida normal. Pero algo en su interior no encajaba. Su abuelo Thomas había sido el único que intentó quedarse con ella cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico. Ella tenía 6 años y recordaba el olor a madera y tabaco en su ropa, la forma en que la levantaba en brazos y le prometía que todo estaría bien. Recordaba también el día en que llegaron los funcionarios. Recordaba las voces firmes, las palabras inadecuado y condiciones insuficientes. Le dijeron que él había firmado, que había aceptado. Durante años creyó que la había abandonado. Ahora, aquella propiedad perdida en un mapa polvoriento era lo único que quedaba de él, y la estaban llamando inútil. La lógica decía que debía vender. El mundo no era amable con jóvenes sin hogar ni ahorros, pero había pasado demasiado tiempo permitiendo que otros decidieran por ella. El Estado decidió dónde viviría, qué escuela asistiría, cuándo cambiaría de casa. Habían decidido que su abuelo no era suficiente. Ahora también decidían que su herencia no valía nada. Esa noche, sentada en la habitación temporal que le habían asignado hasta el final del día, miró el techo y pensó que si vendía la tierra, jamás sabría la verdad. Nunca sabría quién había sido realmente Thomas Rivera. Nunca sabría si había algo más detrás de esa última decisión.
A la mañana siguiente compró un boleto de autobús hacia el pequeño pueblo de Sage Valley, el punto más cercano a la propiedad. Mientras esperaba en la terminal, con su caja apoyada contra la pierna, sintió miedo. No tenía un plan claro, solo una necesidad: ver con sus propios ojos aquello que otros despreciaban. El viaje fue largo. El autobús salió de la ciudad entre edificios de concreto y calles congestionadas, pero pronto el paisaje comenzó a cambiar. Las avenidas se transformaron en carreteras abiertas, los suburbios dieron paso a campos extensos y más adelante a colinas secas salpicadas de arbustos bajos. El cielo se expandía hasta parecer infinito. Maya apoyó la frente contra el vidrio frío y observó cómo el mundo urbano desaparecía detrás de ella. Se sintió pequeña frente a esa amplitud. Durante años había vivido en espacios cerrados, dormitorios compartidos, horarios rígidos. Ahora el horizonte se abría sin límites, y esa libertad tenía algo de vértigo. Pensó en los $7,000. Pensó en lo fácil que sería bajarse en la próxima ciudad grande y firmar los papeles. Pensó en la comodidad de no luchar. Pero la memoria de su abuelo, aunque borrosa, seguía empujándola hacia adelante. El autobús la dejó en Sage Valley al caer la tarde. El pueblo consistía en una calle principal, una gasolinera, una tienda general y un café con un letrero antiguo. El aire olía a tierra seca y salvia. El silencio era profundo, distinto al silencio nocturno de la ciudad. Aquí no había motores lejanos ni sirenas ocasionales. Un hombre mayor que barría la entrada del café la observó con curiosidad. Cuando Maya mencionó el nombre de Tomás Rivera, el gesto del hombre cambió. No hubo burla ni desprecio, sino una sombra de respeto. Dijo que su abuelo había sido testarudo, pero honesto. Dijo que había pasado años trabajando en esa tierra, excavando en la roca como si buscara algo que solo él entendía. La palabra excavar quedó resonando en su mente. Un joven de la tienda general aceptó llevarla en su camioneta hasta la propiedad. El camino era de tierra roja y polvo que se levantaba detrás del vehículo como una nube persistente. A medida que avanzaban, las casas desaparecían y el paisaje se volvía más áspero. Cuando finalmente se detuvieron, Maya sintió cómo el estómago se le contraía. La cabaña parecía a punto de derrumbarse. El techo estaba hundido en el centro. Las ventanas estaban cubiertas con tablas viejas. Un granero colapsado descansaba inclinado hacia un lado como un animal herido. La tierra alrededor era pedregosa y seca. No había señales de cultivo ni de vida reciente. Por un momento, todo el viaje le pareció un error monumental. El joven se despidió y se marchó, dejándola sola con su caja de cartón y el viento que soplaba constante. Maya se quedó inmóvil, absorbiendo la imagen. Era posible que realmente no hubiera nada allí. Entró en la cabaña con esfuerzo. La puerta se resistió antes de ceder. Dentro, el polvo flotaba en haces de luz que se filtraban por grietas del techo. Una mesa rota, una silla coja y un catre viejo eran los únicos muebles. El aire olía a madera húmeda y abandono. Sintió un nudo en la garganta. Había cruzado el estado por eso. Salió nuevamente y caminó hacia el fondo del terreno, hacia el macizo rocoso que se alzaba detrás de la cabaña. Entre arbustos secos distinguió una abertura oscura. No era grande ni impresionante, solo una grieta irregular en la piedra. Se acercó con cautela. Un aire frío escapaba desde el interior, cargado de humedad. Ese contraste con el calor exterior le produjo un escalofrío. Encendió la pequeña linterna que había comprado en la tienda y apartó las ramas que cubrían parcialmente la entrada. Durante un segundo dudó. El miedo era razonable. Podría haber animales, grietas invisibles, cualquier peligro, pero ya había llegado demasiado lejos para retroceder sin mirar. Respiró hondo y dio el primer paso hacia la oscuridad, sin saber que aquel paso no solo la llevaba al interior de una cueva, sino al corazón mismo de una historia
que cambiaría todo lo que creía saber sobre su pasado. El aire dentro de la cueva era más frío de lo que Maya había imaginado. No era un frío cortante, sino un frío antiguo, constante, como si la piedra hubiera guardado durante siglos la memoria de inviernos interminables. La luz de la linterna dibujaba sombras irregulares sobre las paredes húmedas. Cada paso que daba resonaba con un eco suave, devolviéndole la sensación de que no estaba sola, aunque sabía que solo la acompañaban la roca y el silencio. La entrada estrecha se abría pronto en una cámara más amplia. El techo se elevaba por encima de ella y desaparecía en la oscuridad. El suelo estaba sorprendentemente liso, como si durante años el agua hubiera recorrido ese espacio modelándolo con paciencia. El sonido leve de una gota cayendo en algún punto invisible marcaba el ritmo del lugar. Maya avanzó despacio, dejando que sus ojos se adaptaran. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez una confirmación de que todo era tan inútil como habían dicho. Tal vez una señal de que su viaje no había sido una locura. Mientras exploraba la cámara principal, la luz de la linterna alcanzó un rincón más profundo, una especie de pequeño recoveco protegido por una saliente de roca. Allí, parcialmente cubierto por polvo y una fina capa de sedimento, había algo que no pertenecía a la naturaleza del lugar. Un objeto de metal rectangular descansaba sobre una superficie plana de piedra. A su lado, un poco más atrás, distinguió la silueta de un cofre de madera con un candado grueso. El corazón le dio un vuelco. Se acercó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera desvanecer aquello. El objeto metálico resultó ser una caja sencilla, similar a una lata antigua. No estaba cerrada con llave. Maya la tomó entre las manos. El metal estaba frío, pero no oxidado en exceso. Al abrirla, encontró dentro una llave de latón brillante, mucho más nueva que la vieja llave oxidada que le habían entregado junto con los documentos de la cabaña. Debajo de la llave había un sobre doblado con cuidado. Su nombre estaba escrito en la parte frontal con una caligrafía firme, aunque ligeramente temblorosa. Maya. Durante un instante se quedó inmóvil, incapaz de respirar con normalidad. Aquel nombre escrito a mano no era un trámite, no era una etiqueta impresa por un funcionario. Era algo personal, era una intención directa. Se sentó sobre la piedra, apoyó la linterna a su lado para que iluminara el papel y abrió el sobre con dedos que apenas obedecían. Las primeras líneas le hicieron comprender que su vida acababa de dividirse en un antes y un después. Su abuelo no la había abandonado. Las palabras eran claras, dolorosas y sinceras. Thomas explicaba que había luchado contra el sistema hasta el límite de sus fuerzas. Había presentado apelaciones, había intentado demostrar que podía mantenerla, que la cabaña era suficiente, que el amor era suficiente. Pero la ley no estaba de su lado. Un funcionario le ofreció una alternativa cruel. Si firmaba voluntariamente la renuncia, garantizarían que la niña fuera colocada en un hogar grupal estable hasta la mayoría de edad. Si se negaba y perdía el proceso judicial, podrían dispersarla en el sistema de acogida, cambiándola de casa en casa sin continuidad. Él eligió el menor de los daños. Eligió perderla en apariencia para protegerla de un daño mayor. Eligió cargar con la imagen de abandono antes que permitir que su nieta se perdiera en la incertidumbre absoluta. Maya dejó caer el papel un instante y cubrió su rostro con las manos. Durante años había construido su identidad sobre la idea de haber sido dejada atrás. Esa herida silenciosa había moldeado su manera de confiar, de esperar, de imaginar su propio valor. Y ahora esa base se estaba desmoronando. Retomó la lectura. Su abuelo escribía que jamás dejó de pensar en ella, que consiguió, por medios indirectos y discretos, saber en qué ciudad estaba, que recibió algunas fotografías a lo largo de los años. Decía que cada cumpleaños había sido para él un recordatorio de que el tiempo se agotaba y de que debía preparar algo sólido,
algo que la protegiera cuando cumpliera 18. La carta cambiaba entonces de tono. No hablaba ya del pasado, sino del futuro. Explicaba que la tierra que le dejaba no era estéril ni inútil. Bajo esa roca existía un sistema de cavidades que conducía a un manantial subterráneo constante y profundo. Durante años había estudiado el flujo del agua, su pureza, su temperatura. Había enviado muestras a laboratorios en una ciudad cercana, pagando de su propio bolsillo análisis que confirmaban lo que intuía. Aquella fuente era una de las más limpias y abundantes de toda la región. Maya sintió que el frío de la cueva se convertía en electricidad bajo su piel. Su abuelo detallaba que varias empresas llevaban tiempo comprando terrenos en la zona en busca de recursos hídricos. Habían perforado pozos sin éxito en múltiples parcelas. Él sospechaba que, tarde o temprano, detectarían la presencia del acuífero bajo su tierra. Por eso había mantenido en secreto sus hallazgos. Por eso había excavado en silencio, ampliando pasadizos y marcando puntos de referencia sin llamar la atención. La llave de latón que estaba en la caja abría el candado del cofre de madera. Maya miró el cofre con una mezcla de temor y reverencia. Se levantó, introdujo la llave en el candado y la giró. El mecanismo respondió con un clic firme. Al levantar la tapa, el olor a cuero y papel viejo se mezcló con la humedad de la cueva. En la parte superior encontró un cuaderno grueso, encuadernado en cuero. Las páginas estaban llenas de notas detalladas, esquemas de la cueva, cálculos sobre presión y caudal. Cada medición estaba fechada. Cada cambio en el flujo del agua estaba registrado con precisión casi científica. No eran divagaciones de un hombre solitario. Eran datos, eran pruebas. Debajo del cuaderno había carpetas selladas con resultados de laboratorio que confirmaban la potabilidad del agua. Informes firmados por técnicos, análisis de minerales, certificaciones de calidad. Todo ordenado, protegido dentro de bolsas impermeables. Más abajo encontró varios paquetes envueltos con cuidado. Al abrir uno de ellos, descubrió fajos de billetes, organizados con una disciplina meticulosa. Contó con incredulidad $15,000. No era una fortuna desmedida, pero era más que suficiente para empezar, para resistir, para no depender inmediatamente de nadie. También había fotografías antiguas. Una imagen de sus padres el día de su boda, jóvenes y sonrientes. Otra en la que ella aparecía siendo un bebé en brazos de su abuelo. Y una más reciente, tomada desde lejos, en la que se distinguía a una adolescente en uniforme escolar que reconoció como ella misma. Él había estado atento. En el fondo del cofre había un sobre grueso dirigido a un bufete jurídico especializado en derechos ambientales y recursos naturales. En el interior, según la nota adjunta, había un acuerdo previo de representación y fondos depositados para iniciar un proceso formal de registro de derechos de agua en cuanto ella decidiera hacerlo. Maya se sentó en el suelo de la cueva rodeada por todo aquello. Durante años había creído que su historia era la de una niña dejada atrás por incapacidad o desinterés. Ahora comprendía que había sido la historia de un sacrificio silencioso y una estrategia paciente. La oferta de $7,000 adquiría un significado distinto. No era un gesto generoso, sino un intento de adquisición a bajo precio. La empresa sabía o intuía que algo valioso se escondía allí. La linterna proyectaba una luz estable sobre los documentos. Maya pensó en la posibilidad de vender igualmente. Podría tomar el dinero del cofre, sumar la oferta y desaparecer hacia una vida cómoda. Nadie la juzgaría. Había sufrido lo suficiente. Pero entonces recordó la frase final de la carta. Su abuelo no le imponía un camino. Le decía que tenía una elección. Podía marcharse o podía quedarse y defender lo que era suyo. Por primera vez en su vida, la elección no estaba condicionada por el miedo ni por la necesidad inmediata. Tenía información, tenía pruebas, tenía recursos iniciales.
Sacó su teléfono y caminó hacia la entrada de la cueva hasta encontrar una débil señal. Buscó el número de contacto que figuraba en la oferta de compra. Cuando la voz segura y profesional respondió al otro lado, Maya habló con una serenidad que no sabía que poseía. Rechazó la oferta. Declaró que la propiedad no estaba en venta. Mencionó que contaba con estudios hidrológicos que demostraban el valor real del terreno. El silencio que siguió fue el primer indicio de que había tocado un punto sensible. Al cortar la llamada, sintió que algo dentro de ella se había alineado. No era solo una decisión comercial, era una afirmación de identidad. Durante años, otros habían definido su valor. Ahora ella definía el valor de su herencia. Regresó al interior de la cueva y guardó cuidadosamente cada documento en el cofre. Tomó el cuaderno de cuero y lo sostuvo contra el pecho. El frío ya no le parecía hostil. Era el frío de un lugar que guardaba una promesa. Cuando salió al exterior, el sol estaba descendiendo detrás de las colinas. La luz dorada iluminaba la cabaña deteriorada y el granero colapsado. Ya no veía solo ruinas. Veía el punto de partida de algo que su abuelo había preparado con paciencia durante una década. Sabía que la empresa no se rendiría fácilmente. Sabía que habría desafíos legales, presión, intentos de intimidación, pero también sabía que no estaba comenzando desde cero. Había un plan trazado con años de anticipación. Mientras caminaba hacia la cabaña con el cuaderno bajo el brazo, entendió que el viaje que había iniciado no era solo para descubrir un secreto bajo la roca, era para reconstruir la verdad sobre sí misma. La noche cayó lentamente sobre el terreno. Dentro de la cabaña, a pesar del polvo y las grietas, Maya encendió una pequeña lámpara portátil y comenzó a leer las primeras páginas del diario de su abuelo. Cada línea era un puente entre el pasado y el presente, y así, entre papeles antiguos y el murmullo lejano del agua subterránea, empezó a nacer en ella una certeza que nunca antes había sentido. No estaba sola en esa tierra. Nunca lo había estado realmente. La mañana siguiente amaneció clara y silenciosa. El viento movía con suavidad los arbustos secos alrededor de la cabaña, y el cielo parecía más amplio que el día anterior. Maya salió al exterior con el cuaderno de su abuelo aún fresco en la memoria. Había leído hasta que la batería de la lámpara se agotó, repasando mapas, fechas, cálculos minuciosos escritos con una paciencia casi obstinada. Aquellas páginas no eran solo anotaciones técnicas, eran la prueba tangible de que durante años alguien había trabajado pensando en ella. La cabaña, vista bajo la luz del día, ya no le parecía únicamente un símbolo de abandono. Era una estructura herida, sí, pero todavía en pie. Y mientras la observaba, comprendió que restaurarla sería su primer acto de decisión concreta. No podía defender la tierra desde la ruina. Necesitaba un lugar sólido donde empezar. Comenzó por el granero colapsado. La madera estaba húmeda en algunos puntos, pero otras vigas seguían firmes. Con herramientas básicas que compró en la tienda del pueblo, empezó a desmontar las partes inservibles y a separar la madera recuperable. El trabajo fue lento y agotador. Sus manos, acostumbradas a cuadernos y tareas escolares, pronto se llenaron de ampollas. El polvo rojizo se adhería a su piel, y el sol golpeaba con intensidad al mediodía. Sin embargo, cada tabla retirada era una afirmación silenciosa de que el terreno volvía a tener propósito. Los primeros días fueron una sucesión de tareas físicas que apenas dejaban espacio para la duda. Limpiar, retirar escombros, reforzar la puerta de la cabaña para que cerrara sin esfuerzo. Por las noches regresaba a la cueva con la linterna. Verificaba el caudal del manantial como su abuelo había descrito y estudiaba los croquis con atención. Descubrió marcas discretas en las paredes que coincidían con las anotaciones del diario. El agua fluía con una constancia sorprendente, clara incluso en la penumbra. A los pocos días, viajó a la ciudad cercana para visitar el bufete que figuraba en el sobre encontrado en el cofre.
El despacho no era lujoso, pero transmitía profesionalidad. Los abogados revisaron los documentos con interés creciente. Reconocieron la meticulosidad de Tomás Rivera y confirmaron que los estudios eran sólidos. Le explicaron el procedimiento para registrar formalmente los derechos de agua y anticiparon que la empresa presentaría objeciones. Aún así, aceptaron representarla. Su abuelo había dejado fondos suficientes para iniciar el proceso sin que ella quedara desprotegida. De regreso en la propiedad, Maya sintió que el proyecto adquiría una dimensión mayor. Ya no se trataba solo de reconstruir una cabaña, sino de sostener una posición legal. Sabía que la empresa no tardaría en reaccionar. Mientras tanto, necesitaba convertir el lugar en un hogar habitable. Contrató a Daniel, un contratista local que el dueño de la tienda le recomendó. Daniel inspeccionó la estructura con mirada crítica y confirmó que el techo requería reemplazo inmediato. Durante las semanas siguientes, trabajaron juntos retirando vigas dañadas y colocando nuevas. Maya aprendió a usar herramientas que jamás había sostenido. Aprendió a medir, a nivelar, a calcular la inclinación adecuada para que la lluvia no volviera a filtrarse. El esfuerzo físico comenzó a transformar no solo la cabaña, sino también su percepción de sí misma. Cada mejora visible en la estructura era un recordatorio de que podía crear estabilidad con sus propias manos. Cuando finalmente el nuevo techo quedó asegurado, sintió una satisfacción que ningún informe académico le había otorgado jamás. Instalaron ventanas nuevas y reforzaron el suelo. Con parte del dinero guardado en el cofre, Maya adquirió un pequeño sistema de paneles solares. Daniel la ayudó a montarlos en el techo, orientados hacia el sur para aprovechar mejor la luz. Después instalaron un sistema de bombeo conectado al manantial subterráneo. El momento en que el agua limpia fluyó por primera vez desde la tubería hasta el interior de la cabaña fue profundamente simbólico. No era solo agua, era la prueba tangible de que el plan de su abuelo funcionaba. La noticia de que la joven Rivera estaba reconstruyendo la propiedad comenzó a circular por Sage Valley. Al principio, los vecinos observaban con distancia prudente. Sin embargo, la persistencia de Maya y la honestidad con la que hablaba del proyecto fueron desarmando reservas. El hombre del café empezó a llevarle comida caliente en algunas tardes. La tienda le ofreció descuentos discretos en materiales. Daniel dejó de llamarla la chica de la ciudad y comenzó a usar su nombre. Mientras la cabaña adquiría forma, también avanzaba la batalla legal. North Canyon Resources presentó una impugnación formal contra su solicitud de derechos de agua. Argumentaban inconsistencias en los estudios, cuestionaban la validez de ciertos análisis. Sus abogados respondieron con los documentos originales, con registros fechados y certificados. Cada audiencia era un proceso tenso, pero Maya asistía con la cabeza en alto. Ya no sentía la fragilidad que la había acompañado al salir del sistema estatal. Había una firmeza nueva en su postura. Un día, un vehículo elegante se detuvo frente a la propiedad. Un representante de la empresa descendió con expresión controlada. Intentó convencerla de negociar antes de que el conflicto escalara. Sugirió que la lucha sería larga y costosa. Maya escuchó sin interrumpir. Cuando respondió, lo hizo con la serenidad de quien conoce el valor real de lo que posee. No buscaba confrontación, pero tampoco retrocedería. Los meses siguientes estuvieron marcados por trabajo constante y trámites judiciales. La cabaña se convirtió en una vivienda sólida, con electricidad básica, agua corriente y un interior limpio. Maya plantó pequeños arbustos alrededor, intentando devolver vida a la tierra seca. La relación con los vecinos se fortaleció. Empezaron a verla no como una visitante temporal, sino como parte del paisaje. El proceso legal finalmente llegó a su resolución. Los estudios hidrológicos resistieron el escrutinio. El tribunal
reconoció la validez de los derechos de agua sobre la fuente subterránea. North Canyon Resources comprendió que no podía arrebatarle el terreno mediante presión legal. Optaron entonces por negociar un acuerdo de arrendamiento regulado. El contrato establecía límites estrictos de extracción y medidas de conservación. Maya conservaría la propiedad y el control sobre el manantial, mientras la empresa pagaría una suma acorde al valor real del recurso. Cuando firmó el acuerdo, no sintió euforia desmedida. Sintió algo más profundo y estable, la confirmación de que había honrado la visión de su abuelo. El dinero que recibiría le garantizaría seguridad económica, pero ya no era el centro de la historia. Lo esencial había ocurrido mucho antes, en la cueva, cuando comprendió que no había sido abandonada. Una tarde, meses después, se sentó en el porche recién construido. La madera todavía conservaba el aroma fresco del trabajo reciente. El sol descendía lentamente sobre las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Desde la dirección de la cueva, llegaba una brisa fresca que recordaba la presencia constante del manantial bajo la tierra. Sostuvo en sus manos la carta de su abuelo, ya leída incontables veces. Pensó en la niña que había sido, convencida de que su historia comenzaba con una pérdida irreversible. Pensó en la adolescente que se había sentido un expediente más. Y pensó en la mujer que ahora contemplaba su hogar, sabiendo que cada decisión había sido tomada por ella. La herencia no había sido simplemente un terreno ni una fuente de agua, había sido una verdad, la certeza de que alguien luchó en silencio por su bienestar. Esa verdad transformó su identidad más que cualquier suma de dinero. La casa detrás de ella ya no era una ruina, sino un refugio iluminado por energía solar y alimentado por agua pura. El terreno, antes descrito como inútil, se extendía bajo el cielo amplio con una dignidad nueva. Y en ese instante comprendió que el hogar no era únicamente un lugar físico, sino una reconciliación con el pasado. La noche comenzó a caer lentamente. Las primeras estrellas aparecieron en el firmamento despejado. Maya respiró hondo y sintió que, por primera vez en su vida, no estaba buscando dónde pertenecer. Había encontrado raíces en la tierra que pisaba y en la historia que ahora entendía. Aquellas raíces no podían ser arrancadas por ninguna institución ni compradas por ninguna empresa. El murmullo invisible del agua bajo la roca era un recordatorio constante de que, incluso en los lugares que el mundo considera estériles, puede existir una fuente silenciosa y poderosa. Y mientras la oscuridad envolvía el paisaje, Maya supo que esa fuente también existía dentro de ella. Suscríbanse al canal, activen la campana para no perderse la próxima historia, y compartan este video con aquellos que hoy necesitan apoyo o inspiración. A veces una sola historia puede salvar más que toda una fortuna. Gracias por ver y por seguir con nosotros. Nos vemos en el próximo video.